Lucas 8, capítulo 8, versículo 22. Cuando usted ya lo haya encontrado, dice amén. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22, de la manera siguiente. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, Él les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Amén. Nuestro Dios. Tenga la bondad de sentarse, revise su celular, vaya a ser que lo tenga con todo y volumen, apáguelo mejor para que no hayan interferencias. La gran tormenta, el tema del mensaje de esta tarde. Este, hermanos, que hemos leído es uno de los relatos más sobresalientes que Lucas registra. Es uno de los hechos más considerados en la historia bíblica. Yo creo que casi la mayoría de los que estamos aquí hemos leído o ya hemos meditado en estos versículos. Pero a pesar de que los hayamos leído una y otra vez, hayamos meditado en ellos una y otra vez, siempre vamos a encontrar algo nuevo, porque la palabra de Dios eso es, buenas nuevas. Eso es el evangelio. Y este evangelio de Lucas, precisamente, en este relato que hoy vamos a considerar, a diferencia de otros evangelios, Lucas hace una recopilación, si usted se ha fijado, de esos hechos que para Lucas fueron más sobresalientes, digamos así, ya que Lucas no anduvo con el Señor Jesús. Él aparece ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles como colaborador de Pablo. No se sabe realmente si Lucas tuvo la oportunidad de conocer en persona a Jesús o simplemente él escuchó después el evangelio, y como él dice en el libro de los Hechos, que también fue escrito por él, que él lo que hizo fue investigar, porque él no anduvo con Jesús, él no fue parte de los 12. Él lo que hizo fue investigar las cosas, como dice él, que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas, dice. Entonces él lo que hizo fue investigarlas. A diferencia de Mateo, a diferencia de Marcos, a diferencia de Juan, que anduvieron con el Señor Jesús, Lucas lo que hizo fue investigar las cosas que habían pasado. Juan nos presenta los relatos de la vida de Jesús, de su ministerio terrenal, como si fuera un diario. Y por eso es común encontrar las palabras o la frase en Juan que dice: al otro día Jesús, dice, hizo esto y esto. De ahí al siguiente día lo lleva como un diario, como un relato en hilo. Sin embargo, Lucas lo que hace, como he dicho, es narrar esos hechos sobresalientes, aunque en algunos casos hay cierto hilo, digamos así, hay cierta continuidad. Pero es interesante poder ver cómo Lucas nos muestra esta historia, que no solamente él la narra, sino que la narra Mateo y Marcos también. Y es que en primer lugar Lucas nos hace ver, hermanos, la condescendencia del Cristo glorioso, del Cristo amado para con la humanidad. O sea, eso de condescendencia es
la manera como él se adaptó a las costumbres de los seres humanos, siendo él Dios, tomó forma humana con ese objetivo principalmente de ser condescendiente y poder experimentar todas aquellas cosas que los seres humanos experimentamos. Él padeció hambre, él también sintió sueño, como lo hemos visto en este relato. Él sintió sed, las necesidades que usted y yo tenemos, las necesidades comunes. Entonces, en eso consiste la condescendencia, en la manera como el Señor se adaptó, se acomodó, digamos así, a la condición de los seres humanos. Tanto así que Él no solo tomó, como he dicho, forma humana o cuerpo humano, sino que también vino a experimentar todas las cosas, las experiencias propias de un ser humano. Tanto que es cierto que durante su ministerio, sus 3 años y medio o 33 años y medio que él vivió, la Biblia no nos narra que él se haya enfermado físicamente, pero sí dice la Escritura que allá en la cruz él llevó nuestras enfermedades. De tal manera entonces que el hecho de que él no se haya enfermado en sus 33 años y medio de vida terrenal no quiere decir que no haya experimentado la enfermedad, porque dice la Biblia que las cargó en la cruz. Entonces, pero imagínense, hermano, solo pensar en eso, de que el Señor Jesús haya experimentado todas las dolencias del ser humano en un mismo instante. Porque es cierto que muchas veces a nosotros nos da fiebre y nos da gripe, ¿verdad? 2 enfermedades, que es consecuencia una de la otra. Pero ya cuando una persona experimenta hasta 3 o 4 enfermedades al mismo tiempo, o sea, ese es un mal andando, ¿verdad? La persona, si es que camina, ¿verdad? A causa de las dolencias. Pero Jesús, hermano, imagínense todas las enfermedades habidas y por haber en el mundo, Jesús las cargó en el mismo instante de la muerte. O sea, es algo asombroso. Entonces, Él cargó también con nuestras dolencias. Él experimentó la enfermedad. Ahora bien, y es que fíjese que la condescendencia del Señor, ese acomodarse o ese amoldarse, adaptarse a la condición humana, lo vemos hasta en los pequeños detalles. El primero que se nos muestra acá, y es que dice, un día, dice, subió Jesús con sus discípulos a una barca, dice. Esa primera frase, hermanos, contiene detalles tan profundos. El saber de que hubo un día, hubo un momento, hubo una ocasión, hubo un instante en que los discípulos del Señor, aunque no fue la única ocasión que el Señor viajó con sus discípulos en una barca o coincidió con sus discípulos, pero el hecho de esa palabra, que un día, hermanos, el Señor haya tenido la condescendencia de viajar con sus discípulos en una barca, ese es un privilegio maravilloso que en ese momento los discípulos no podían entender. No lo podían entender. Entonces es probable que Pedro tal vez ya había tenido ciertas luces, porque en la Biblia también se nos narra que en una ocasión Jesús sube con Pedro a la barca y le dice que tirara la red. Y estando en esa condición, Pedro, cuando ve que todo lo que el Señor le dijo que hiciese, él lo hizo y tuvo resultados asombrosos, dice la Biblia que Pedro se le quedó viendo al maestro y le dijo: maestro, bájate de mi barca, porque se sintió indigno de que ese personaje que estaba ahí era el mismo Dios y que estaba con él en la barca. Ahora Jesús sube con sus discípulos en una barca. Fíjese que yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esa época. En la barca era un tipo de transporte colectivo, no solamente era para pescar, aunque los discípulos siempre la habían utilizado para pescar, al menos los que habían sido pescadores, Pedro y los hijos de Zebedeo, que son los más conocidos, que la Biblia dice que habían sido pescadores, Juan y Jacobo. Pero
no solamente como hoy en día en algunos lugares, en algunas regiones, las barcas no solamente son usadas para pescar, sino también como transporte, para pasar de un lugar a otro, a una isla. Pero ese es un transporte colectivo. ¿Por qué es un transporte colectivo? Porque son varias personas las que van en el mismo lugar. Transporte colectivo es un autobús también. Un tren de pasajeros es un medio de transporte colectivo. El avión es un medio de transporte colectivo hoy en día. Pero una de las características, hermanos, que tienen el medio de transporte colectivo es que todas las personas van en la misma condición. Yo sé que en los aviones hay clase A, ¿verdad? Son los que van adelante. Pero si ese avión se cae, se matan también ellos. No importa que vayan cerca del piloto. ¿Sabe que han dividido hoy eso, verdad? No, es un clase A, dicen, y ahí van. Cuando uno se sube al avión, ahí pasan, ya están ahí sentados ellos, lo están sirviendo bien. Entonces, pero si esa cosa se cae, hermanos, quedan igual. Ese es el riesgo, uno de los riesgos que se corre en ir en transporte colectivo. Porque todos van en la misma condición. Imagínense, en un autobús, todos van ahí como que son sardinas en lata, ¿verdad? Entonces, todos van en la misma condición, aunque unos vayan de pie, otros vayan sentados, pero todos van en la misma condición, porque es un transporte colectivo. Jesús lo que hace es no decir, yo me voy a ir en una barca aparte, ustedes los 12 váyanse en otra, porque yo tengo mi yate privado. No hace eso, sino que dice que se sube con sus discípulos en la misma barca. Ahora, este detalle es bien interesante, hermanos, y es que, como dije hace un momento, vemos la humildad del Señor en poder compartir hasta el medio de transporte con sus discípulos. Y es que precisamente el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que Él no había venido para ser servido, sino para servir, dijo. Y es más, Él fue más allá, dijo, y no solamente vine para servir, sino para poner mi vida por el rescate de muchos, dijo. Ahora, fíjese que en la vida nuestra, hermanos, si la podemos simbolizar con una embarcación, también un día el Señor, los que ya conocemos a Cristo, un día el Señor vino a nuestro puerto y nos invitó a subir con Él. Más bien subió con nosotros a la barca. Subió con nosotros a la barca. Y es que nosotros, hermanos, por más que digamos, nosotros no andábamos buscando al Señor. Fue Él que nos vino a buscar. Aquí dice que fue Él el que les dijo a los discípulos un día, y les dijo a los discípulos, más bien subió con ellos a la barca y les dijo estas palabras: crucemos al otro lado, les dijo. Yo no sé si usted se acuerda el día de su conversión, el día que se convirtió a Cristo. ¿Cuántos son convertidos aquí? Bueno, algunos con duda dicen, no saben todavía si se han convertido. Hermanos, ese día de nuestra conversión fue el día, debe ser el día, mire, nosotros nos podemos olvidar el día que cumplimos años, día que nacimos, pero el día que nacimos de nuevo, el día que oímos la dulce voz del Maestro decirnos, crucemos al otro lado, ese día debe ser inolvidable. Debe ser inolvidable. O sea, yo me acuerdo que fue allá por el 7 de diciembre de 1987 cuando oí la voz de Él, que me dijo, crucemos al otro lado. Y vino a mi barca. Ahora, fíjese que este detalle es interesante, y es que las barcas que usaban en aquella época, sobre todo los que aquí se mencionan, los discípulos del Señor, no va a creer que son barcas como las que hoy vemos nosotros. Esas que ocupan los que tienen cierto dinerito para irse los fines de semana a un lago o a un río, ¿verdad? Al mar, y ahí las llevan en remolque, ¿verdad? Y muy bonitas las cosas esas, ¿verdad? Bien limpias, de lujo. No eran así, hermanos. Eran barcas artesanales, o sea, hechas de manera manual, pues, que fácilmente podían hundirse. Además de eso, no eran tan limpias como las que le acabo de mencionar que nosotros vemos, sino que eran barcas muy apestosas,
¿Por qué? Porque no estaban fabricadas de manera, como le digo, que pudiera la madera más bien no tener poros abiertos, sino que lo que hacían era darle como un barniz por el lado de abajo para que el agua no se filtrara. Pero arriba las barcas eran de una madera rústica, de tal manera que imagínense los pescadores después que agarraban los peces, si es que agarraban, ¿verdad? Y los ponían dentro de la lancha, de la barca, eso quedaba pestoso, y eso andaba pestoso ahí siempre. Y así andaban las personas que se subían también a la barca. De tal manera que Jesús se sube a una barca apestosa con sus discípulos. Y como le dije hace un momento, que la barca es una figura de nuestra vida. Cuando Cristo vino a nuestra vida, no estábamos en condiciones tan aseadas nuestra vida. Nuestra vida no estaba en condiciones tan, digamos, tan perfumadas. Estoy hablando espiritualmente. Porque podíamos haber andado bien vestidos, usando las mejores colonias o mejores desodorantes, bien peinaditos probablemente, pero nuestra alma apestaba de pecado y de maldad, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no le importó la condición miserable y pestilente en que estaba nuestra alma, sino que vino y nos dijo, se sube a nuestra barca y nos dice, partamos al otro lado. Y es una cordial invitación que el Maestro le hace a sus discípulos a navegar en las aguas agitadas. Fíjese que el mar de Galilea o lago de Genezaret tiene varios nombres, ese lugar. Era un lugar, hermanos, es un gran lago. Pero resulta que habían otros lugares donde que rodeaban el lago, y para poder no rodear el lago, lo más conveniente era atravesarlo con lanchas, con botes, con barcas, como dice aquí la escritura. Y es que el Señor tenía, vamos a decirlo así, algo que ir a hacer al otro lado. Y si usted lee después, donde terminamos la lectura, a partir del versículo 26, se va a dar cuenta por qué Jesús quería ir al otro lado. Y es que al otro lado del mar de Galilea había una necesidad. Y la necesidad que había es que la escritura dice que ahí había un hombre que no vivía en casas como viven los seres humanos comunes y corrientes, sino que vivía en sepulcros, dice, que no usaba ropa como los seres humanos vestimos, sino que andaba desnudo, porque estaba en una condición de endemoniado. Los demonios lo tenían prisionero, los demonios lo tenían atado, y el Señor tenía que ir a liberar a ese hombre. Y por eso, sin vacilar, el Señor les dice, crucemos al otro lado. Hermanos, ¿se acuerda usted cuando el Señor le hizo la invitación de caminar o navegar con él? ¿Se acuerda usted? O sea que usted se acuerda la fecha de su conversión entonces. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, hermanos, como le dije un momento, eso nosotros no se nos debe olvidar. El día en que Cristo llegó a nuestra vida, porque Él lo cambió todo. Él lo cambió todo. Todo cambió en nuestra vida. Entonces, un día, al igual que a los discípulos, el Señor les hace la invitación. Nos hizo la invitación a nosotros. El punto fue este, hermanos. Y es que mientras el Señor, cuando ya suben a la barca y ya todos se acomodan, Él no les dijo exactamente a dónde iban. Usted ve que solo les dijo, crucemos al otro lado. Pero no les dijo exactamente a dónde iban. ¿A qué lugar iba? Habían varias ciudades alrededor del lago, hermano. Estaba Galilea, estaba Capernaum, estaba la región de los Gerasenos, que fue donde Jesús llegó, prácticamente ahí desembarcaron. Pero el Señor no les dice exactamente a dónde iban, solo les dijo, crucemos al otro lado. Entonces, el punto es este, hermanos, de que cuando iban ya atravesando el lago, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, pero resulta que los discípulos lo que hacen es obedecer al Señor. Pero mientras navegaban, el Señor lo que hace es que se fue a un lugar de la barca y se acostó. Se acostó a dormir. Dice la Biblia que se durmió. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es de que debido a las largas faenas del maestro en su ministerio, él se cansó, él se cansaba
Porque acuérdese que Jesús es Dios, completamente Dios, pero es completamente hombre. Tiene dos naturalezas el Hijo de Dios. Y aquí se nos muestra claramente la humanidad de Cristo. Aquí podemos ver la humanidad de Cristo. Ahora, el punto es este, y es que esto ha llevado a pensar a muchas personas a decir de que Dios se duerme. Y por eso hay muchos cristianos que dicen, bueno, dicen, yo creo que Dios se durmió, yo creo que Dios se descuidó, y por eso pasó esto en mi vida o pasa esto en el mundo, porque ahí dice que Jesús se durmió. Entonces Dios se duerme. No, es que hay que saber distinguir. Quien iba durmiendo es Jesús, hombre. Pero decir que Dios se duerme es ir en contra de la Escritura. Porque la Biblia dice en el Salmo 121, no dormirá ni se adormecerá el que te guarda, dice. Dios no se duerme. Dios no se duerme. Entonces, pero viene Jesús y se duerme. Fíjese, hermanos, que cuando nosotros comenzamos en la vida cristiana, todo marcha aparentemente bien. No se sabe qué tanto tiempo habían navegado los discípulos en la barca cuando suceden las cosas adversas. Y al principio de la vida cristiana, muchas veces, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pareciera que todo es color de rosa y que todo marcha bien y que a nuestros hermanos en la fe los vemos como angelitos, ¿verdad? Les vemos hasta alas y les vemos aureolas, les vemos muy lindos los hermanos y las hermanas, dicen, muy santas, muy inmaculadas, los hermanos también. Dicen, aquí es el cielo, dicen las personas que se acaban de convertir. Y también pareciera que todo nos va bien en la vida. Todas las situaciones van marchando bien. Pero cuando vamos adentrándonos en el mar de este mundo, porque ya no vamos navegando de acuerdo a la corriente del mundo, sino que cuando nosotros ya somos llamados, como dice la Escritura, de las tinieblas a la luz admirable, en ese momento nos convertimos en blancos de Satanás. Y ya no vamos, como dice Pablo a los Efesios, conforme a la corriente del mundo, sino que ya vamos contra corriente. Ahí las cosas cambian. Y es ahí donde muchos creyentes se decepcionan. Es ahí donde muchos creyentes comienzan a flaquear su fe. Y es ahí, como le decía ayer a los hermanos servidores en la reunión, de que muchas personas comienzan a perder ánimo, comienzan a perder motivación, porque ven que las cosas no les están resultando como ellos habían creído que les iban a salir. Y es entonces cuando se empieza hasta a dudar de Dios. ¿Será que Dios va conmigo? ¿Será que Dios ya me abandonó? Dice aquí la Biblia que el Señor se durmió. Y cuando Él estaba dormido, dice a continuación, entonces se desató una tormenta. Ahora, este detalle es bien interesante. Ahí nosotros vemos claro que Jesús iba dormido, pero Él sí iba siempre ahí. Él estaba siempre ahí. Muchas veces en nuestra vida pareciera que Jesús no va con nosotros. Y como hay muchos cristianos que han sido mal influenciados de que si no sienten a Jesús es que no está con ellos. Mire, hermano, yo he platicado con tantos creyentes que me dicen, hermanos, ¿por qué será que no siento al Señor? Y que yo quiero sentirlo. Pero no siempre vamos a sentir al Señor. El hecho de que no lo sintamos no quiere decir que Él no está ahí. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque se nos ha enseñado un evangelio que es del sentir. Es como aquella persona que quiere ver siempre. Es que no lo siento. ¿Y por qué será que no lo siento? Es que no siento al Señor. Yo no digo que nunca lo vamos a sentir, ¿cómo no? Pero no siempre lo vamos a sentir. No siempre vamos a sentir su presencia. Pero el hecho de que Él no sintamos su presencia no quiere decir que Él nos ha abandonado. Porque Él no es irresponsable. Porque Él es fiel. Pero claro, el Señor no iba conversando con ellos. Él iba apartado allá en la popa del barco. Ahí iba descansando.
Pero es entonces que cuando ya tenemos un tiempo de caminar o de navegar, más bien, si seguimos usando la figura del mar y de las aguas, sobre este mar, el mar de este mundo, hermanos, que vamos contracorriente en las tempestades de la vida, es que comienzan a levantarse y a encresparse las olas. Y dice que se desató una gran tormenta, dice. Se desató una gran tormenta. Entonces, y dice que esa tormenta se desató sobre el lago. Pero esa tormenta, hermanos, por lo que nosotros podemos ver, era una tormenta que nunca antes los discípulos, aún los que habían sido pescadores, habían experimentado, fíjese. Porque allí, como le digo, la mayoría de ellos habían sido pescadores, o habían tenido cierta relación con la pesca o el lago, el agua. Pero se levantó esa tempestad que nunca ninguno de ellos la había experimentado. Esa es una de las preguntas clásicas que hacen muchos creyentes. Hermano, ¿y por qué ahora que yo soy creyente me están pasando cosas que nunca me habían pasado? Quizás usted se ha hecho esa pregunta. ¿Y por qué ahora que yo soy creyente vienen a mi vida deseos que nunca antes había sentido? ¿Por qué hay tentaciones que vienen a mi vida que nunca antes las había experimentado? ¿Y por qué ahora que soy creyente me están apareciendo? Porque hay personas que ahora, yo he oído comentarios, hermano, de personas que dicen: ¿por qué ahora que soy creyente vienen personas a insultarme y a ofenderme como cuando, que si me hubieran hecho esto cuando yo no era creyente? Por Dios, que no les hubiera quedado boca buena para seguir hablando, dicen. Entonces dicen: ¿pero por qué? Es que así es la cosa. Mire, Pedro, hermanos, había sido un pescador, tal vez no tan afortunado en la pesca, pero al menos había andado todos esos lugares, ya se los conocía Pedro. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, también conocían ese lugar como la palma de su mano. Pero esa tempestad que se había levantado, hermanos, nunca antes la habían experimentado. Es que, amados hermanos, en el momento cuando nosotros, por la gracia de Dios, aceptamos la invitación del Señor Jesús de cruzar al otro lado, de ir en contra de la corriente del mundo, de ir en contra, amados hermanos, de las modas, de ir en contra de las costumbres mundanas, en ese momento se va a encrespar las olas. Aquellas personas que nunca pensábamos que se nos iban a tirar encima, lo van a hacer. Lo van a hacer. Eso es lo que pasó con los discípulos. Y se levantó la gran tempestad, se levantó la gran tormenta. En esos momentos, como le digo, cuando aparentemente no sentimos la presencia, cuando ya como que el Señor nos deja solos por un momento, en el sentido, se hace a un lado para que nosotros actuemos, entonces es que vienen las tempestades. Vienen las tempestades. Y todo creyente va a tener tempestades en la vida. Todo aquel a quien el Señor le ha hecho la invitación de cruzar al otro lado, porque es necesario cruzar al otro lado. Es necesario cruzar al otro lado. Nadie. Hay un libro, hermanos, que viene a mi mente, que es el libro más leído después de la Biblia a nivel mundial. Se llama El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan. Es una novela, es una historia, es una alegoría más bien, que habla sobre la vida cristiana. Pero resulta, hermanos, que me llama la atención cuando Esperanzado va acompañando a Cristiano, que son personajes en la novela, y llegan, dice, al río de la muerte. Y cuando llegan a ese río, le dice Esperanzado: ahora, hermano, le dice a Cristiano, llegó el momento de atravesar el río. Y dice que Cristiano le dice: ¿no hay algún puente, le dice, por donde podamos pasar? No, le dice, solo hay dos que pasaron, que cruzaron, le dice,
sin pasar el río, le dice. Enoc y Elías, le dice. De ahí le dice, todos han tenido que pasar y tendrán que pasar por este río. Y le dice, ¿y caminando, hermano esperanzado? Sí, caminando, le dice. Y entonces era necesario, pero le dice, es necesario atravesar el río, si no, no puedes llegar a las ciudades celestiales. Pero el punto es este, que cuando Cristiano y Esperanzado iban ingresando al río y poco a poco los iba cubriendo el agua, llegó un momento cuando dice que Cristiano gritaba, oh hermano Esperanzado, le dice, las aguas me han inundado hasta el alma, le dice. Dale, Cristiano, le dice Esperanzado, que allá al otro lado están los resplandecientes esperándote para llevarte a la mansión del gran rey, le dice. ¿Sabe que el río simboliza la muerte? Y no hay ser humano que no tenga que morir, excepto Elías y Enoc, que fueron traspuestos, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana, hermanos, hay que perseverar. Solo así se puede llegar al otro lado. Si el único que no perseveró fue aquel malhechor que estaba a la par de Jesús, ¿verdad? Ese ahí creyó en Jesús y sin perseverar, sin hacer luchas, el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero de ahí todos tenemos que navegar, y navegar contra corriente. Es necesario. Dice que la barca comenzó a hundirse. Yo creo que todos, hermanos, o la mayoría, en un momento hemos sentido que nos hundimos, que eso nos hunden los problemas, que nos hunden las dificultades, que nos hunden las adversidades. Pero el hecho de que estemos en condiciones así, hermanos, tan adversas, no quiere decir que el Cristo de la gloria no esté con nosotros. Porque este libro santo dice, palabras del maestro de maestro, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Me sientan o no me sientan? Pero como le digo, hay creyentes que dicen, es que yo no siento al Señor. Yo creo que el Señor ya me abandonó, ya me abandonó en el problema. Pero es que no se trata de ver ni de sentir, sino de creer. Esto es de fe, hermanos. Y la barca comenzó a hundirse. Ahora, ¿era que estaban ellos viendo visiones, que estaba haciendo agua a la barca? ¿O era cierto? ¿Qué dice usted? ¿Sabe usted que hay personas que del miedo ven cosas? ¿Sí? Hay personas que se declaran enfermos y dicen, yo creo que tengo azúcar, dicen, en la sangre, y nada tienen, se les imaginó. Ay, ya me duele el hueso, dice, yo creo que tengo artritis. Oiga, yo creo, dicen, que tengo artritis, dicen, y no tienen nada. Quizás algún mal movimiento hicieron, pero lo declaran ellos, de que tienen aquella enfermedad. Así hay personas que ven cosas donde no las hay. Pero aquí no, hermanos, aquí dice la Biblia que estaban hundiéndose. Estaba haciendo agua la embarcación, estaba inundándose. La barca comenzó, dice, a inundarse. Pero oiga, hermanos, aunque nuestra barca esté haciendo agua, aunque nuestra barca esté inundándose, aún ahí, en esas circunstancias, el Señor lo que nos exhorta en su palabra es seguir creyendo en Él. Por eso Job dijo, aunque Él me matare, oiga bien lo que dijo Job, aunque Él me matare, en Él seguiré esperando, dijo. Qué agallas, ¿verdad? Qué convicciones esas. Aunque Él me mate, dijo. ¿Pero por qué? Mire, hermano, que la doctrina de la resurrección en esa época, ni por cerca. Si se cree que Job fue el primer libro que se escribió en la escritura, no Génesis, sino Job, de los primeros patriarcas, los más antiguos. Y la doctrina de la resurrección, hermanos, sí, ni aún en la época de Pablo tenía que estarle explicando a los hermanos acerca de la resurrección de los muertos, porque no estaba claro eso todavía. Imagínense en la época de Job, cuántos miles de años atrás.
Pero aún ahí Job, por revelación divina, él decía: aunque el Señor me mate, en Él esperaré, porque él había tenido una convicción de que ese Dios todopoderoso tenía poder de levantarlo aún del polvo de la tierra, como la palabra del Señor ahora nos dice, que no importa en qué condiciones nosotros podamos estar, el Señor tiene poder para levantarnos. Y por eso la Escritura también dice que Él levanta del polvo al pobre, dice. Él levanta del polvo al pobre. Y hay una traducción que me llama la atención. Dice: y al menesteroso, dice, al afligido lo levanta del estercolero, dice. Sí, porque las traducciones normales dice: lo alza del muladar, dice. Pero no está hablando de las mulas, está hablando del excremento de las mulas. Así dice. Y al menesteroso, dice, levanta del estercolero, dice. Hermanos, de la condición más miserable puede estar una persona, pero el Señor desde ahí tiene poder para levantarnos y lo hace sentar, dice, con los príncipes de su pueblo. En esa condición estábamos nosotros. Estábamos en condición de polvo, amados hermanos. Nos revolcábamos entre el cieno, pero gracias a la bendita misericordia del Señor, a su condescendencia, que estando en esa condición extendió su mano poderosa, su mano santa, la introdujo, amados hermanos, en la hez de este mundo, y de ahí nos sacó, y ahora estamos en este lugar dándole gloria, honra y alabanza, porque grande ha sido su misericordia para con nosotros. No importa que nuestra barca se esté hundiendo, no importa, no perdamos la confianza de que el Señor va en nuestra embarcación. Por eso en el libro del Cantar de los Cantares dice: yo dormía, dice, pero mi corazón velaba, dice. El Señor iba durmiendo, pero su corazón no. Ahora, dice además que corrían gran peligro, dice. Y cómo no, hermanos, una persona que anda en una barca en alta mar y que la barca se esté hundiendo, ¿cómo que no va a correr peligro? Corrían gran peligro. Eso nos lleva aún más de la situación tan caótica en que estaban los discípulos. Corrían gran peligro. Pero hay un detalle ahí que cambia ya. Ahí cambia el panorama. Y es que estando en esa condición ellos se acordaron que el maestro iba con ellos. ¿Sabe usted que muchas veces los problemas nos aturden tanto y nos atarantan tanto, hermano, que no nos acordamos que hasta cristianos somos? Sí, de veras. Hay muchos creyentes, hermanos, que están tan metidos en el problema que no se acuerdan que son cristianos, que no se acuerdan que a Dios lo tienen de su lado. Y probablemente ellos ahí, hermanos, con un guacalito, ¿verdad? Con una charolita sacando agua. Y tú, Pedro, allá, mira en aquella esquina, allá, ahí está haciendo agua. Y moviéndose de un lado a otro, la gran tempestad, la gran tormenta. Porque no era que se estaba metiendo el agua, sino más bien era el agua que estaba lloviendo. Claro, por supuesto, las olas repicaban y caía agua también dentro, ¿verdad? Del mar. Pero era, hermanos amados, una situación, pero de desesperanza. Nosotros quizás no nos podemos imaginar, porque quizás nunca nos hemos subido a un botecito, ¿verdad? A una lancha. Por eso no sabemos qué son los mareos, ¿verdad? De estar en alta mar. Pero hermanos, de solo ver esa gran inmensidad de agua le empieza a hacer el corazón hacia uno, ¿no? Cuando ya está dentro, uno dice: Dios mío. Si no, ahí, hermanos, uno es una nada en esa gran inmensidad. Y ellos, hermanos, en aquellos apuros, de repente se acordaron: si el maestro aquí va, hombre, vamos a ver si él hace algo. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Y es ahí donde quizás alguien nos dice: oye, yo estoy en un gran problema y no hay qué hacer. Y alguien nos sale diciendo: oye, hermano, y ya oró. Y ya te dicen: oh, de veras, si no he orado, si no he buscado la ayuda divina. Pero ellos se acordaron, y los discípulos lo que hacen es que se fueron a despertar al maestro. Qué bueno que fueron al maestro, hermanos. Qué bueno. Qué bueno es cuando estamos en dificultades ir a Jesús.
Porque entre más queremos nosotros arreglar los problemas nosotros mismos, más nos hundimos. Sí, ¿sabe usted que hay personas que dicen, no, se de volada arreglo eso yo? Dicen, oiga, yo lo arreglo, dicen. O sea, a Dios no lo mencionan, o sea, ni lo toman en cuenta. No, eso no, dicen. No, hermano, ¿no cree usted que debería primero buscar la guianza del Espíritu Santo, pedir la ayuda del Señor? No, dicen, ¿para qué voy a molestar a Dios? Dicen. Qué modestos, ¿verdad? ¿Para qué? Dicen eso, sí, de voladita, lo arreglo, dicen. Y más se hunden, y más se hunden, y más se hunden, y más se hunden. Qué bueno que los discípulos lo que hacen es que buscan al maestro y le dicen, maestro, maestro, le dijo, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. ¿Usted cree que se iban a hundir? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted que nos iban a hundir? Vaya. Bueno, sí, no, hermanos. Yo le entiendo al hermano qué es lo que quiere decir. O sea, en la condición que iban, cualquier barca se hunde. Si estaba haciendo agua, se iban a hundir. Ellos dijeron, nos estamos hundiendo, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Todo ser humano que se hunde se ahoga. Pues. Pero esa es la parte positiva. Sí se hubieran hundido, pero no tampoco, porque Jesús, en la Biblia no dice que Jesús iba a venir a morir o ahogado. Porque en la Biblia dice que se cumplió la escritura en él, que había de morir muerte de cruz. O sea, así estaba profetizado ya, que iba a morir en la cruz como un criminal. Entonces, si se hubieran hundido, por supuesto, porque cualquier barca que esté en esa condición se hunde. O sea, ese es el punto lógico. Pero no se iban a hundir ellos en el caso particular, porque iba el mismo Dios con ellos ahí. Lo maravilloso es que ellos le buscan y le dicen, maestro, maestro, le dicen, nos vamos a ahogar. Así le gritaron, nos vamos a ahogar. Por eso es que más adelante el Señor los reprende a ellos y les dice, ¿y dónde está la fe de ustedes? Pero el punto es este, que como le gritaron a él, como le clamaron, lo buscaron, él les respondió. Porque todo aquel que busca al Señor, él le responde. Por eso la Biblia dice, clama a mí, dice, y yo te responderé. No sabemos de memoria ese versículo, hermanos. Y a la cita bíblica también, Jeremías 33:3. En escuela bíblica, los niños se lo saben de memoria. El problema es que el hecho que sepamos las cosas no quiere decir que las pongamos en práctica. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Ellos clamaron al Señor. El Señor se hizo el loco. El Señor se hizo el ignorante, que los ignoró. No. Inmediatamente, hermanos. Ahí dice la Biblia que los discípulos fueron al maestro y lo despertaron. Y dice, él se levantó. Dice, oiga, hermano, en el momento cuando una hija o un hijo de Dios está en aflicción, está en apuros, está en necesidad y levanta sus manos y su voz al Cristo de la gloria, el Señor se levanta, amados hermanos, porque nosotros no valemos cualquier cosa, valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Mira, hermanos, usted que es padre, ya los que nosotros somos padres, hemos experimentado eso. Muchas veces los niños ahí un grito hacen, ¿verdad? Uno piensa que están muriendo, ¿verdad? Más cuando están chiquitos. Y los niños aprenden a ser chantajistas después. Los chantajean a uno y le dicen, ay, ¿qué pasó, mijo? Te estás muriendo, te estás ahogando. Y entonces y lloran los niños y ¿quién te pegó? Le dice, ¿quién fue que te pellizcó? Y ya andamos buscando, allá, más bien señalando enemigos que no existen, ¿verdad? Imagínese el Señor, hermano, cuando no somos solamente sus criaturas, porque ahora somos hijos de Él, los que le hemos conocido, y levantamos nuestra voz y le decimos, Señor, ayúdame, socórreme. El Señor no ignora nuestra voz.
Y por eso cuando dice la Biblia que Jesús en una ocasión pasaba por una calle en una aldea, y aquel hombre que nos menciona Marcos, Bartimeo el ciego, se dio cuenta, no podía ver, pero supo que el que iba pasando por ahí es aquel que sanaba a los enfermos, es aquel que levantaba a los paralíticos, es aquel que echaba fuera demonios. Dijo él: esta es mi oportunidad. Y comenzó a gritar como loco, hermanos. Así como los discípulos. ¿Qué cree usted que los discípulos del Señor llegaron a despertarlo a él? Así: maestro, ¿no te pudieras despertar, por favor? Despiértate, hombre, estamos en un apuro. No, dice que gritaron y le decían: maestro, nos vamos a ahogar. Así gritaban, pero con euforia, hermanos, con gran preocupación, con gran necesidad. Y por eso el Señor inmediatamente se despertó, se levantó. Hermanos, si nosotros así oráramos, pero en unas oraciones tan espasmódicas y sonolientas nuestras, hermanos, no, hermanos, sí. Pero ¿cree usted que alguien que está en necesidad va a estar ahí jugando? No. Aquella persona que está en necesidad clama. Ellos gritaban al Señor: es maestro, maestro. Así como Bartimeo, Jesús le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Y va de gritar, y va de gritar. ¿Y quién lo detenía de gritar? Pues, ¿quién lo callaba, hermanos? Y aquella multitud de gente, hermanos, unos platicando, otros de metiche andaban ahí solamente por andar husmeando. Pero a pesar de tanto bullicio que había alrededor del maestro, los oídos de él se clavaron en aquella voz desesperante. Así es cuando nosotros, a pesar de los ruidos y los bullicios que nos puedan rodear, pero si nosotros estamos concentrados en la oración, buscamos al Señor de corazón en necesidad, Él escucha nuestra voz y se levanta en favor nuestro, amados hermanos. Dice que se levantó el maestro. Imagínese ese cuadro usted, hermanos. Imagínese. Se levanta el maestro inmediatamente. Y dice que lo que él hace es que reprendió al viento, dice. Una de las cosas que me llaman la atención acá es que en la Biblia nosotros encontramos que Jesús va al origen del problema. Va al origen del problema. Así lo vemos en la Escritura. Cuando le llevan a aquel paralítico, el Señor no lo sana inmediatamente y no le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo. Fue al origen del problema. Porque la raíz de las enfermedades del ser humano es el pecado. Él le dice: tus pecados te son perdonados. Hay personas que el Señor quiere, que quieren ellos que el Señor los sane, que les arregle sus líos, sus problemas, pero ellos no le quieren entregar su vida a Cristo. No. O sea, dicen: ay, oren por mí, oyen, ay, me ayudan a orar. Sí, ¿y usted ya le entregó su vida a Cristo? No, dicen, oren por mí, ayúdenme. Pero no quieren darle su vida a Jesús. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí el Señor Jesús va a la raíz del problema. ¿Qué es lo que hace que las olas en el mar se agiten? El viento. Eso es lo que hace las tempestades en la mar. Dice que reprendió al viento. La causa o el origen de la tempestad era el viento. Y dice que también reprendió a las olas, movidas por el efecto del viento. Causa y efecto. Pero fue primeramente a la causa. Los males de esta humanidad, hermanos, es el pecado. Y lo que el Señor quiere es ir a la raíz del problema. A la raíz del problema. Cuando en la vida nuestra existen dificultades y problemas, ya sean de salud, ya sean económicos, ya sean legales, muchas veces no son los problemas en sí, sino lo que provocan esos problemas. Pero las personas se van por encima. Y cuando se va a la raíz del problema, es ahí donde hay solución. Muchas personas, la raíz de sus problemas económicos es que no le han rendido sus finanzas a los pies del Señor.
Muchas personas que tienen problemas familiares es porque en ese hogar Jesucristo no es el rey. No. Ahí el que sigue siendo el rey es el hombre o quizás la mujer. Pero Dios no manda ahí. Y esa es la raíz de tantos problemas que hay en ese hogar, donde hay pleitos, donde hay cacerolazos, donde hay gritos, donde hay riñas, donde hay arañazos y todo tipo de cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no está ahí. Que Él no reina en ese lugar. Eso puede pasar en cualquier área de la vida. Problemas y dificultades. Pero el Señor va a la raíz del problema. Porque Él no da brochazos por encima. Él no es parchero. Él arregla las cosas de raíz. Por eso dice la Biblia una y otra vez: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Porque Él es especialista en hacer cosas nuevas. En el mundo solamente lo que hay son remiendos. Eso es lo que el mundo y Satanás ofrece, remiendos en la vida. Tanta gente remendada que hay en el mundo, hermanos. Si hay tanta gente que solamente remendada es en el mundo, pero su corazón no ha sido transformado. Y hay mucha gente en las iglesias también, en las congregaciones, remendados son. Sí, bien se les ve la costura. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Todo lo transforma, todo lo hace nuevo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, el Señor lo transforma todo. Y no importa el corazón que podamos traer delante de Él, Él nos da un corazón transformado para la honra y la gloria de su santo nombre. Bendito el Señor. ¿Y qué pasó? Dice, y la tormenta, dice, se apaciguó. Y todo quedó tranquilo. La tranquilidad llega cuando la voz del Rey se deja oír. La voz del Rey del universo, el dueño de la creación. Hay tantas tempestades que puedan venir a nuestra vida, tantas dificultades, pero no hay nada mejor que sea el Señor el que arregle los problemas a fondo en nuestra vida. Sí, no importa que sean problemas, como he dicho, de salud, problemas legales, problemas económicos, que estén ahí tambaleando nuestra vida, querernos hundir, nos quieren ahogar. Pero si clamamos al Cristo de la gloria y dejamos que Él sea el piloto de esa embarcación, Él nos llevará a buen puerto. Él nos llevará a buen puerto, porque Él así lo promete. Y en el último versículo, el 25, dice que el Señor les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? No es que el Señor los estaba regañando porque le habían hablado, porque hay personas que todo lo malentienden. Ya ve, dice, el Señor se enojó porque clamaron a Él, lo despertaron, le interrumpieron su siesta. No, no es eso. Lo que el Señor quería es que empezaran ellos a accionar en fe. Eso es lo que el Señor quería. ¿Y por qué después que el Señor se fue, bien lo pudieron hacer? Sanaban a los enfermos. Pedro y Juan levantaron un paralítico. Amados hermanos, Pedro resucitó a aquella mujer llamada Tabita. O sea, hermanos, hicieron tantas cosas. El Señor quería que ya empezaran a accionar. Y por eso le digo: ¿dónde está la fe de ustedes? Esa es la misma pregunta que el Señor sigue haciéndonos hoy a nosotros, la iglesia. ¿Dónde está la fe nuestra? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué actuamos como niños? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas como que somos bebés espirituales, hermano? Ese es uno de los reclamos que el Señor sigue haciéndole a su iglesia hoy en día. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de nosotros? ¿Por qué no podemos caminar en fe? ¿Por qué no podemos accionar ni por un momento? No podemos porque nos vemos aturdidos. Y el Señor sigue diciendo: ¿dónde está la fe de ustedes? En otras palabras, el Señor dice: ustedes no creen en mí, ustedes me están defraudando. Pero después que el Señor los reprende, ellos con temor y asombro, un temor reverente,
y asombrados, y comenzaron a decirse uno al otro, dice, oye, Juan quizás le decía a Pedro, ¿y quién es este? Oiga lo que le decía, ¿y quién es este? Pero eso, hermanos, esa pregunta, ¿qué deja ver? Que ellos no conocían al Señor realmente. Sí, imagínese cómo se sintiera usted que yo le diga, oye, hermano, a usted que tiene ya 4 o 3 años, ¿y usted quién es, hermano? ¿Cómo se sintiera usted? Mira, hermano, usted está loco, que no sabe que soy fulano de tal, es más, yo estaba aquí antes que usted viniera de pastor, y que yo todavía le esté preguntando, ¿y usted quién es, hermano? ¿Ah? Tenían más de 3 años de andar con el Señor Jesús ellos. Habían visto sus milagros y todavía decían, ¿y quién es Él? Eso nos da a entender, hermanos, que uno puede estar en la congregación sin conocer a Jesús. Mire, es más, llamarse creyente sin conocer a Jesús. ¿Sabe usted que hay muchos creyentes evangélicos que a Jesús no lo conocen? Sí, son miembros, tienen una afiliación a una denominación, a una congregación, pero a Jesús no lo conocen. Conocen a todos los hermanos de la congregación, pero a Jesús no lo conocen. Miren lo que sus discípulos, los discípulos, hermanos, apóstoles de Cristo, decían, ¿y quién es este, pues? Que reprende a las olas, al mar, y hasta le obedecen, decía. Ahora, hermanos, cabe ya para terminar, hacernos esta pregunta: ¿conocemos nosotros a Jesucristo? No sé si antes se ha hecho esa pregunta usted o alguien se la ha hecho. ¿Conocemos a Jesús realmente nosotros? ¿O no será que no lo conocemos todavía? Hermano, qué triste es ser compañero de alguien por tanto tiempo sin conocerlo. Es como esa mujer que está casada 30 años con el marido y todavía no sabe quién es. ¿Sí? Y todavía se pregunta, ¿y por qué este hombre me hace esto? Porque no lo conoce, pues. O el hombre dice, ¿y por qué será que esta mujer actúa de esa manera? Que no la conoce. Es contradictorio. Y así como actuamos en la vida, que no nos interesa conocer a las demás personas, así somos con el Señor Jesús. Andamos con Él, o más bien Él anda con nosotros, pero no nos ha interesado en conocerlo más. Y usted ya sabe quién es Él. Ya entraron en duda, ¿verdad? Sí, porque usted me imagino que usted se puso a pensar ya, bueno, sí, Pedro, Juan, esos que andaban con el Señor Jesús día y noche, que comían con Él, que vieron cómo Él multiplicaba los panes y los peces, yo no he visto nunca algo así. Tal vez usted dice, yo nunca he visto, si ni siquiera el plato de comida que yo me como, quisiera que fuera más, pero nada, no sucede. No se multiplica. Yo nunca he visto que se levante un paralítico por el poder de Dios, y ellos sí lo vieron. Y así, si ellos no lo conocían, entonces tal vez usted dice, yo tampoco lo conozco entonces. Pero nunca es tarde para comenzar a conocerlo. Sí, porque ellos llegaron a conocerlo, fíjese. ¿Por qué? Porque se interesaron en conocerlo. El problema es que hay personas que no se interesan en conocer a Jesús. No quieren conocerlo. ¿Quién es este? Y como usted tal vez ha oído una alabanza muy antigua que dice, ¿quién es este que camina en las aguas? Es Jesús, dice. ¿Quién es este que a los muertos resucita? Es Jesús. Ese Jesús, ese maravilloso Cristo, es el que nos redimió del pecado. Es aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Es mi Señor y mi Salvador. Es el que viene por nosotros a levantarnos muy pronto. Es el mismo. Hermanos, es el mismo. Es el mismo que reprendió al viento y al mar. Ese mismo Cristo es el nuestro. No va a creer que es otro que andaba con los discípulos. Es el mismo. Y Él quiere que lo conozcamos cada día más. Y que cuando estemos en situaciones difíciles, no hay problema en clamarlo a Él. No hay problema. No es que el Señor se haya enojado, como le digo hace un momento, y que por eso les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? No es porque lo fueron a llamar.
No, a Él le agrada que lo llamemos. El problema es que nosotros no lo llamamos, hermano. El problema es que nosotros ni nos acordamos de Él. Ese es el problema más grande nuestro. Pero cuando clamamos al Señor, Él responde. ¿A cuánto les ha respondido alguna vez el Señor? Hermanos, es que Él responde. Es que Él se levanta cuando nosotros lo buscamos. Así que si usted le busca hoy, y no importa, no sé, si alguien está hundiéndose ya en los problemas y dificultades, yo le pregunto, ¿ya clamó al Señor? ¿Ya le gritó al Señor? ¿Ya le dijo, Señor, maestro, sálvame que me estoy hundiéndome en los problemas, en las dificultades? Mira, mi hogar se hunde, mira, mi familia se está perdiendo, mira, mis hijos se están yendo por la borda. Señor, mira mis finanzas, mira mi trabajo, mira mi vida personal. Señor, me estoy hundiendo, la salud se me está faltando, la enfermedad me hunde. El Señor se levantará. Aún en medio de la confusión, porque hay muchos cristianos confundidos, más confundidos que la gente que no es cristiana, hermano. Confundidos. Hay gente que no tiene tranquilidad, hermano, y un montón de inquietudes que tienen en la vida y andan ahí de un lado a otro en un desatino. Busque al Señor, búsquelo como Él dice en su palabra que hay que buscarlo, y cuando lo busquemos y clamemos a Él de verdad, entonces Él se levantará. Y esas tempestades que hay en su vida, y esas dificultades y esos temores se irán. Porque cuando se deja oír su voz, no hay adversidad, problema, demonio, Satanás que pueda resistirse. Amén y amén. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.